Tengo entendido que por estas fechas ya se está estrenando la película de las quintillizas en Japón, e independientemente de si deciden respetar el final del manga o no, que personalmente creo que lo harán porque no hay necesidad de cambiarlo como tal, lo cierto es que en el fandom de este maravilloso anime todavía existen personas que cuestionaron en su momento y siguen cuestionando a día de hoy la decisión final del autor y del propio Futaro cerca de la elección hacia Yotsuba como su pareja al final. Les voy a ser honesto, realmente pienso que cada una de ellas se lo merecía en cierta medida, pero en este video, bajo mi punto de vista, claro está, quiero explicarle a la gente por qué creo yo que Yotsuba no solo fue una justa ganadora, sino que literalmente estaba destinada a ser la elegida, y de paso también comentar acerca de si sus hermanas tenían más o menos posibilidades en caso de que Yotsuba no hubiese ganado. Qué irónico todo esto, ¿no? Todo el meme de Yotsuba ganó y demás cuando la propia Yotsuba no quería ganar, entre comillas, para que alguna de sus hermanas se quedara con él, teniendo en cuenta este acto de suprimir todo el tiempo sus sentimientos por el chico que ama, y que inclusive aún así desea que alguna de sus hermanas pueda ser feliz junto a él. Existe gente que odia a este bello ser de cabello naranja. Este es el único ejemplo de los pocos en donde me salgo del refrán de para gustos y colores, porque no se puede odiar a Yotsuba. Tenés que tener un corazón muy podrido y ser muy, pero muy hijo de puta o muy hija de puta. En fin, sin dar más vueltas y para innovar un poco en el canal, como dije anteriormente, comencemos con un video que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer. Voy a comenzar hablando por lo relacionado al título del video como tal, y es explicar por qué siento yo que Yotsuba fue una justa ganadora. Yotsuba es la primera que conoce a Futaro de todas sus hermanas en su infancia. Sí, ella es la famosa Rena que Futaro tanto se esmera por descubrir en las dos temporadas animadas. Por ende, el autor ya desde un inicio le da la ventaja, le guste o no a la gente, que sus otras hermanas no tienen, y es el hecho de ser el primer interés amoroso del prota y ser justamente la fuente de inspiración para lograr hacer un gran estudiante en el futuro. Cuando Futaro se topa nuevamente en la vida de las quintillizas, se topa con Itsuki, y es esta última la que lo vuelve a meter en una vida donde sin saberlo se iba a encontrar con aquella chica de la infancia que le sirvió como inspiración para ser el ingenioso estudiante que es hoy en día. A medida que avanza la trama, vemos que Yotsuba es la que más intenta hacer divertir a Futaro, intenta despejarlo un poco de esa estricta actitud de profesor, pero al mismo tiempo es la que más dificultades le da para enseñar, porque es la más lenta de las 5, por decirlo de forma amable. Aún con todo esto, y justamente el propio Futaro se lo hace saber más adelante, es innegable que de las 5 es la que más lo hacía reír, más lo divertía y más momentos agradables lo hizo pasar. Yotsuba de hecho es la luz de sus hermanas, porque es la única que siempre en las adversidades le pone una buena cara, intenta hacer que no se peleen entre ellas e inclusive las apoya en todo lo que necesitan sin protestar ni una sola vez. Y curiosamente este rol lo comparte con Futaro, porque al adoptar el papel de profesor indirectamente también cumple uno de niñero, teniendo en cuenta la personalidad complicada del quinteto de hermanas. Por ende, tanto Futaro como Yotsuba son el equilibrio que todas necesitan para poder salir adelante en cualquier situación. ¿Y cómo no serlo? Yotsuba fue la que le facilitó la cosa a Futaro para poder enseñarle a sus hermanas. Fue la primera en recibirlo en su casa de buena manera, la que le mostró cómo vive cada una y en qué les puede ayudar para ganarse su confianza, e inclusive sabiendo que ella detesta estudiar más que ninguna y hasta le cuesta, de hecho, es la que más ansiosa estaba por aprender y aprobar, con tal de que Futaro siga siendo su profesor, además de ser la más preocupada en no decepcionar tanto a su padre como a sus hermanas, debido a que por ellas se vieron obligadas a repetir el año anterior. En otras palabras, Yotsuba no vive para ella, vive por y para sus hermanas y está constantemente pensando más en ellas que en sí misma. Esto Futaro lo nota y lo sabe apreciar, porque justamente él también adopta ese rol al ser su maestro, pero debido al enorme cariño que les acoge a las quintillizas, se deja de preocupar por sí mismo para enfocarse plenamente en ellas. Por ende, Futaro y Yotsuba comparten lo más importante en común, que es el priorizar el bienestar de las demás por encima del suyo, y este es el punto más fuerte que los complementa como pareja al final. Y luego están los sentimientos que decide ocultar Yotsuba para no herir a sus hermanas, y hasta llega al grado de querer que él se quede con alguna de ellas solo para que no salgan lastimadas. Por lo tanto, cuando muchas personas observaron el panel de Futaro donde va a buscar a Yotsuba, estoy más que seguro que al recordar todo esto que dije previamente, su sensación no fue otra más que felicidad, porque sinceramente, y muchos lo saben, Yotsuba se lo merecía más que nadie. Lo que más le choca a algunos es que justamente el autor optó por lo más fácil, entre comillas, que es que el protagonista se quede con la chica que le gustó en un inicio y listo, cuando verdaderamente no pasa por ahí la cosa. Futaro decide quedarse con la mujer que le facilita
facilitó la cosa al ser el tutor de las 5, que le abrió las puertas a su casa para poder conocer a sus hermanas y así ayudarlas eficientemente, y que al reprimirse por mucho tiempo por una causa noble y haya sido correspondida, creo que es algo que mucha gente tiene que aprender a valorar, porque no había mejor final que el que conocemos, porque todo tenía un sustento maravilloso detrás. No había de otra. Yotsuba era la ganadora y lo único que hizo la trama es ir tirando más y más indicios del por qué iba a pasar, porque es un sol y se lo merecía más que nadie. Bueno, dicho todo esto, ahora voy a pasar a hablar sobre las otras 4. En esta ocasión voy a ir nombrando desde la que menos hasta la que más se merecía quedarse con el protagonista, planteando tanto los momentos como el contexto que los involucraba como una posible pareja, claramente esto teniendo en cuenta si Yotsuba no hubiese ganado. Bueno, creo que esto es muy obvio. La que menos chances tenía era justamente una que inició muy fuerte con él, que le abrió rápidamente las puertas a su vida y lo ayudó a superarse a sí mismo desde lo emocional. El problema es que la forma de demostrarle sus sentimientos a Futaro terminaron por hundir a Ichika en un pozo del que nunca más pudo salir hasta el final. Lamentablemente Ichika se pegó un tiro en el pie, los nervios, la ansiedad, la desesperación o lo que fuera, le jugaron una mala pasada en un momento en donde se expuso no solo ante sus hermanas, sino ante el mismo Futaro y por ende a muchos nos dejó en claro que iba a ser la primera en ser descartada desde un inicio. A mucha gente esto no le desagradó ni en lo más mínimo, muchos hasta festejaron. Por mi parte debo decir que si bien me parece un poco triste, la verdad es que Ichika hizo todo lo posible para llegar a este resultado, aun si eso no es lo que hubiera querido. Cuando Futaro les dice a las 5 que las quiere por igual, me parece un recurso que el autor solamente metió para dar suspenso, porque estoy más que seguro que Ichika estaba descartada desde hace mucho tiempo antes. Es una pena, pero es lo que hay. Tuvieron buenos momentos cuando duraron, pero no los suficientes. Aquí empezamos con la polémica, porque Nino, si no es la quintilliza favorita de la mayoría, está relativamente cerca. Y la verdad puedo llegar a entender el porqué, pero honestamente no lo comparto. Es cierto que justamente la personalidad de Nino hace atractiva la relación con Futaro, porque genera ese lindo contraste en donde cada uno va ayudándose mutuamente para poder cambiar para mejor. Los momentos que tienen son muy lindos, ambos aprenden del otro y mejoran como persona enormemente, sobre todo Nino. Pero la verdad es que si bien se podía percibir una buena pareja entre ambos con mucha química y momentos muy divertidos, lo cierto es que no terminaban de cerrar como tal. Nino siempre le presentaba un problema nuevo a Futaro debido a sus inseguridades y fue la primera en querer joderle el trabajo solo porque sí, provocando que al inicio ya se ganara una buena tanda de haters que no hicieron más que celebrar cuando no fue elegida. La verdad, siendo sincero, me gustan como pareja porque presentan ese contraste atractivo que dije anteriormente, pero siento que otras hicieron más méritos y que Nino se dio cuenta un poco tarde de lo que sentía como para que Futaro despierte sentimientos más profundos hacia ella. Sí, Nino intenta seducirlo, va mucho más allá y tiene ese tono pícaro que a todo hombre lo enloquece. Pero pasa y resulta que sus competidoras tenían algo que ella no, y es que conocían mucho mejor a Futaro y compartían tanto los mismos gustos como su forma de pensar, haciendo que por ende sean mucho más cercanas a él. Igual no voy a negar que toda la subtrama de Futaro y ella cuando le tocó ponerse la peluca rubia estuvo genial, más allá del acto de Nino de dormirlo, pero estuvo entretenido. Una pareja que tenía muy buen potencial y que tenían los momentos y la química como para hacerlo al final, pero que lamentablemente no alcanzó a consolidarse. Inicio este punto con la siguiente pregunta, porque sé que muchos me van a saltar al cuello con la misma. ¿Qué tiene Miku que hace merecer más a Futaro que Nino, habiendo tenido menos indicios? Porque sí, Nino tiene más indicios que Miku con Futaro, y muchos de ellos son mucho más interesantes. Pero la respuesta es simple y es por la que me decanté aquí. Miku es la primera que despierta sentimientos por Futaro, o al menos es la primera que vemos en pantalla. Es la primera que le hace replantearse bien el conocer a las quintillizas, evaluando sus virtudes y defectos para poder enseñarle de forma eficiente, y la que más sufre su pérdida cuando presenta su renuncia. En otras palabras, ella demostró ser la más preocupada no solo por el amor de Futaro, sino por su propio futuro y la relación que tenía con ella y sus hermanas. Al tener esto, promueve que los pocos pero lindos momentos que tiene con el protagonista se sientan como lo que son, momentos adorables y que sirven tanto para aumentar la autoestima de una tímida Miku como para potenciar a Futaro como persona y tutor. Miku es la más tímida de las 5 y por ende al momento de confesar sus sentimientos por Futaro genera que el espectador se sienta más al pendiente porque se pregunta cómo lo va a hacer, sabiendo que no puede hacerlo bien. El resto de sus hermanas son mucho más extrovertidas
unidas y no tuvieron tantos problemas para hacerle saber a Futaro que les gustaba. Ella por el contrario no solo los tuvo, sino que literalmente llegó a un punto en que no podía estar cerca de él, y cuando poco a poco va superando ese miedo, ella comienza a querer acercarse a su modo, de una forma demasiado directa para sorpresa de muchos. Miku es adorable y nadie le desea lo peor, todo el mundo quiere verla bien y sonreír por la eternidad, y el mismo Futaro se alegra de cada progreso que va dando, levantando su moral y haciendo que ella pueda demostrar su amor de forma más abierta y en agradecimiento, ya no solo por compartir momentos con ella, sino por reafirmar que está enamorada de la persona indicada. Sin más vueltas, siento que Miku se lo merece un poquitito más que Nino, porque se ven más tiernos juntos. Con Nino me parece una pareja genial por el contraste, mientras que con Miku una pareja súper tierna y adorable, y esto último me terminó comprando más. ¿Será porque ando sensible en estos días o el frío me tiene sensible? No lo sé, pero la dejo acá y fin de la discusión. Pero quiero aclarar algo muy importante antes de pasar con la próxima quintilliza. Tanto Ichika como Nino y Miku son mujeres que pudieron haber formado una buena pareja con el protagonista. Sobre todo Nino y Miku, que hicieron y compartieron momentos que las complementan con él. Sin embargo, he de decir que a pesar de eso, ninguna representaba una verdadera complicación para Yotsuba en su competencia, entre comillas, porque esta competencia le daba al fandom. Yotsuba no tenía eso en mente. Lo que quiero decir es que a pesar de lo tierna y adorable que es Miku y lo carismática y picante que es Nino, siendo ese su principal atractivo, ninguna representaba una lucha para la pareja canon que se terminó ejecutando. Porque con Miku era demasiado unilateral la cosa, la verdad. Y a Nino le jugó en contra el haber sido tan reacia al principio con Futaro y darse cuenta un poco tarde de que lo quería. Y bueno, como dije sobre Ichika, bueno, se hundió solita la pobre desde un inicio, ¿qué le va a hacer? Sin embargo, la que viene sí representaba un verdadero reto para Yotsuba, y déjame explicarte por qué a continuación. Damas y caballeros, la voy a hacer simple. Sí, el autor al final decidió jugar con esa duda de Itsuki al no saber si estaba enamorado o no de Futaro, es porque creo fervientemente que sabía que de poner a la pelirroja como una enamorada empedernida del protagonista, no había forma de no hacer que ella y Futaro se queden juntos. Itsuki es la primera quintilliza que vuelve a ver, es la que justamente da inicio a la trama y por ende a su labor como tutor, la única que decide no acudir a su ayuda y se ve arrepentida cuando no puede por sí misma estudiar y no le queda de otra que acudir a su nuevo tutor para poder aprobar. Además de ser la primera a la que conoce su pequeña hermana Raiha, la primera en que conoce su casa, la que conoce su vida diaria y sus hobbies, es decir, es la primera de los 5 que logró conocerlo a profundidad. Tanto es así que descubre el verdadero secreto de Futaro, de amar a una tal Rena en su infancia, que no era más que otra de una de sus hermanas, y es ella quien decide armarse de valor, disfrazarse de Rena para que Futaro pueda superar esa espina del pasado que no lo dejaba seguir adelante. En otras palabras, si Futaro progresa en el manga es en gran parte por esta bella pelirroja. En la primera temporada, todo aquel que no siga el manga creía que Futaro e Itsuki estaban destinados a ser pareja. Los momentos e indicios se desprendían por doquier. Su relación no hacía más que mejorar más y más, además de ser la única que se ponía en su lugar. Cuando Nino agarra y le tira los apuntes a Futaro con los que iban a estudiar, es Itsuki la que la abofetea, no tanto por el acto en sí, sino porque sabe que Futaro no solo no cuenta con algo tan simple como una impresora, sino que puso empeño y esfuerzo en ellas únicamente para que aprobaran. Porque sí, les cobra para enseñarles, pero tranquilamente podría renunciar y dejarlas a su suerte, y Futaro ya no seguía tanto por el dinero, sino porque en verdad quería que aprueben, y Itsuki lo sabía, y por eso la reacción. Itsuki demuestra con diferencia ser la más madura de las 5, cargo que en teoría debería ser para Ichika por ser la mayor, pero no, justamente es lo contrario. Itsuki, siendo la menor, es la más responsable, la más madura, la más inteligente de las 5, y a su vez la que mejor evalúa la situación en la mayoría de veces. Es la que decide seguir el mismo sueño de su difunta madre, y es algo que fue impulsado gracias a las enseñanzas de su joven tutor. Era imposible no pensar que se podían quedar juntos, y por eso reitero, son tantas coincidencias, tantos momentos, tanta química y tanto en común que son perfectos como pareja. Y por esto siento yo que al final el autor plantea la duda en Itsuki de si quiere realmente o no a Futaro. Itsuki duda de sus sentimientos, no sabe si está enamorado o solo se encariñó de un joven que hizo tanto por ellas. Y justamente debido a eso es que Itsuki es la que menos sufre con la decisión de Futaro. Al contrario, al momento de que Futaro no sabe qué hacer cuando Yotsuba sale corriendo, es Itsuki la que aparece y le dice que vaya a buscarla y que por nada en el mundo hable con las demás, ya que solo haría más difícil su decisión y el poder aceptarlo para sus hermanas, demostrando una vez más mucha madurez y comprensión con el contexto. Yo a día de hoy sigo sosteniendo esto. El autor dejó a Itsuki con esa duda porque de lo contrario, estando completamente enamorada de él, con el amor inmenso que le tengo a Yotsuba, debo decir que no había
había ninguna posibilidad de que Futaro y Itsuki no sean una pareja, porque son los dos que más se complementan, e inclusive en la boda de Futaro siguen teniendo una química y un momento tan divertido que los hace inseparables. Por X cuestión el autor decidió que Itsuki dude muchísimo al final y terminó siendo Yotsuba de una manera muy justa, reitero, la ganadora de la disputa. Pero he de decir, en la cabeza bien en alto, que Itsuki no solo fue la que más cerca estuvo de quedarse con él, sino que de haberse aclarado mejor sus sentimientos, literal se hubiera quedado con el protagonista sin ninguna duda. Itsuki es God y siempre será God. Fin de la discusión. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Este manga me encantó en su momento y a día de hoy sigue siendo mi shoujo comedia favorito. Es tan así que es el único manga del cual tengo todos sus tomos sin ir más lejos. Así de encantado quedé y sigo quedando a día de hoy con esta obra y decidí hacer este video teniendo en cuenta tanto la película como la obra en sí, que si les gusta estoy dispuesto a traerla más seguido en este canal.